Un saludo para todos los socios de la Sociedad Argentina de Pediatría. Soy Guillermo Conleón Carica, soy miembro del Comité de Emergencias y Cuidados Críticos y médico del área de emergencias del Hospital de Pediatría Garrahan. A Rayuela les traigo una propuesta junto con el doctor Roberto Jaborniski que se llama Pensaste en sepsis. Espero que les guste, estamos a su disposición para cualquier consulta. La sepsis es una de las principales causas de mortalidad en los niños de todo el mundo y por lo tanto de alta prioridad para la salud pública. Es provocada por una respuesta inmune inadecuada a una infección y se caracteriza por una falla de distintos sistemas, lo cual representa una importante amenaza a la vida. Es relevante que todo pediatra que se enfrenta a un niño piense en sepsis. Por eso, uno de los objetivos de esta charla es preguntarte a vos si pensaste en sepsis. No tengo conflicto de intereses en relación a esta ponencia. Los principales objetivos de esta presentación son pensar en sepsis y reconocer al shock séptico como una complicación y entidad propia. Conocer el tratamiento inicial cuando el paciente tiene sepsis y shock séptico y definir oportunamente la referencia de un paciente a centros de mayor complejidad. Cada 3 o 4 segundos, alguna persona en el mundo muere de sepsis. Por lo tanto, la sepsis representa siempre una emergencia. Si no es tratada y si no es reconocida a tiempo, tiene consecuencias nefastas en muertes y en secuelas post-sepsis, como puede ser la amputación de miembros, los síndromes de estrés postraumático y muchas consecuencias psiquiátricas a aquellas personas que han padecido algún cuadro de sepsis a lo largo de su vida. Vamos a definir el concepto de sepsis como una infección sospechada o confirmada desde el punto de vista microbiológico, más la presencia de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Este síndrome se define por la presencia de dos o más de los siguientes: temperatura corporal anormal, menos de 36 grados o más de 38,5 de temperatura. Alteraciones de la frecuencia cardíaca que se definen por más de 2 desvíos estándar por encima del valor considerado normal para la edad o en el caso de los menores de 12 meses por debajo del percentilo 10. También alteraciones en la frecuencia respiratoria con los mismos conceptos para los parámetros considerados para la edad o necesidad de asistencia respiratoria mecánica. Y por último, trastornos en los leucocitos en mayor o en menor valor, es decir, valores altos o bajos de leucocitos para los normales considerados para la edad. Tanto las alteraciones de la temperatura corporal o la leucocitosis / leucopenia tienen que estar al menos uno de los dos presentes para poder definir a este síndrome como tal. Es importante que consideremos las tablas con los valores considerados normales para la edad en los parámetros que se toman en consideración para definir al síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Durante la evaluación clínica de un niño con fiebre, taquicardia y taquipnea, que sean inadecuadas para la edad y no atribuibles al aumento de la temperatura, al cual se le agrega el compromiso de algún órgano determinado por la sospecha o confirmación de infección, podríamos decir que estamos ante la presencia de sepsis, aunque este paciente puede no tener compromiso cardiovascular. Sin embargo, amerita ser valorado de manera permanente. Ahora bien, si a ese paciente con sepsis se le agrega la disfunción cardiovascular, vamos a decir que estamos ante la presencia de un shock séptico. ¿Qué es disfunción cardiovascular? Es tener alteración de la conciencia, por lo tanto irritabilidad o somnolencia, disminución del ritmo diurético, relleno capilar alterado, es decir, enlentecido, mayor de 2 o 3 segundos, o muy rápido, denominado también flash capilar, alteraciones en los pulsos, pulsos débiles o pulsos muy saltones, y alteraciones en la piel,
piel moteada o piel cianótica. Ante cualquiera de estos parámetros podemos decir que este paciente presenta un shock séptico. Ahora bien, a diferencia de los adultos, en niños, la hipotensión arterial no define al shock. Es importante tomar la presión arterial en todos los pacientes, sobre todo en aquellos que pensamos que tienen sepsis y o disfunción cardiovascular. Sin embargo, la hipotensión no es necesaria para definir al shock y esta es una definición importante que se aplica para los niños y no así en los adultos, donde la hipotensión es característica para poder definir al shock. Es decir, la presencia de hipotensión define al estado de shock como shock descompensado. Y esto tiene implicancia en la evolución de los pacientes pediátricos. Los pacientes pediátricos que tienen signos clínicos compatibles con un shock séptico sin hipotensión arterial, shock compensado, habitualmente tienen una mortalidad de entre el 5 y el 7%. Sin embargo, los pacientes que tienen mala perfusión y signos de shock, pero asocian hipotensión arterial, se encuentran en lo que se denomina shock descompensado y la mortalidad está alrededor del 30%. Estos resultados provienen de un estudio realizado por Joseph Carcillo y colaboradores que fueron reportando la mortalidad asociada en países del primer mundo al shock séptico cuando estaba compensado y cuando no estaba compensado por la presencia de hipotensión arterial, básicamente en unidades de cuidados intensivos de los Estados Unidos. Por lo tanto, cuando tenemos que pensar en la mortalidad asociada al shock séptico en pediatría, tenemos que considerar que cuando el shock séptico no es identificado de manera precoz y no es tratado adecuadamente y a tiempo, la mortalidad es muy alta. Sin embargo, cuando se inicia un tratamiento de manera precoz y de manera adecuada, la mortalidad se reduce sustancialmente. Es importante también considerar que por cada hora que se demora la atención del paciente con shock o persisten los signos de shock, el riesgo de muerte aumenta 2.3 veces según los estudios realizados recientemente. Y aquellos pacientes que tienen factores de riesgo, enfermedades crónicas, tienen una mortalidad más alta comparada con aquellos pacientes que son previamente sanos. Las claves en el abordaje de la sepsis y del shock séptico son simplemente el reconocimiento temprano, el tratamiento adecuado y precoz. Por ello, pensar en sepsis es uno de los mecanismos, es uno de los ejercicios que tenemos que hacer permanentemente cuando estamos con nuestros pacientes en el hospital, en las áreas de urgencias o en nuestros consultorios de pediatría. Siempre sepsis tiene que ser un diagnóstico diferencial. Por eso nosotros siempre insistimos cuando enseñamos que hay que pensar en sepsis. El reconocimiento oportuno de la sepsis es la clave para evitar las características tan tristes que tiene la sepsis en su evolución. En los últimos años, diferentes sociedades científicas internacionales y entidades nacionales han propuesto lo que se denominan paquetes de medidas para el reconocimiento y la atención de la sepsis tanto en adultos como en niños. Esos paquetes de medidas pueden ser resumidos en 4 o 5, de los cuales los más importantes son el primero y el segundo, que son el reconocimiento y la resucitación. ¿Y por qué digo esto? Porque si no hacemos dentro del primer y segundo paquete las cosas de manera adecuada, es probable que el resto de los paquetes no puedan ser aplicados. En archivos argentinos de pediatría se ha publicado el año pasado un resumen de estos paquetes de medidas en 2 trabajos donde hemos intentado resumir
los aspectos más importantes para el diagnóstico y el tratamiento del shock séptico en pediatría. Vamos a abrir el primer paquete de medidas, que es el paquete de reconocimiento. Y en el paquete de reconocimiento lo que se intenta aplicar es una herramienta que tiene que ser desarrollada en cada una de las instituciones y adecuada en cada una de las instituciones para que al detectar a un paciente que tiene posibilidades de tener sepsis o shock séptico, poder iniciar rápidamente una cadena de acciones para un tratamiento adecuado. Es decir, que deberíamos, una vez reconocido el paciente, durante los primeros 15 minutos de identificado a ese paciente, determinar cuál es el camino o las acciones que deben ser ejecutadas inmediatamente. Para ello es importante que cualquier institución y área de urgencias tenga su sistema de triage desarrollado y adecuado con los recursos propios de cada institución. Y en ese sistema de triage poner en funcionamiento todos los aspectos para poder categorizar a los pacientes, utilizar el triángulo de evaluación pediátrica, donde observando al paciente podemos determinar cuántos lados de este triángulo se ven afectados, los signos vitales del paciente, si son normales o no normales para la edad, y la consideración del motivo de consulta. Juntando estos tres aspectos que hacen el triage hospitalario, triángulo de evaluación inicial, signos vitales y motivo de consulta, podemos determinar si un paciente podría tener sepsis o puede ser sepsis. Hay ejemplos de herramientas que se utilizan en los sistemas de triage para poder categorizar rápidamente a los pacientes como positivos o no para sepsis. Y el ejercicio que les invitamos a hacer de manera permanente cuando evaluamos un niño es preguntarnos si realmente nosotros estamos o pensamos en sepsis. Como hemos señalado previamente, existen pacientes que tienen factores de riesgo para desarrollar sepsis y estos pacientes tienen una mortalidad más alta. Por lo tanto, cuando evaluamos pacientes con factores de riesgo, debemos aún con más énfasis pensar en sepsis, sobre todo ante pacientes inmunocomprometidos, desnutridos, los pacientes que portan catéteres o cuerpos extraños como pueden ser prótesis, sondas, etc., los posoperatorios, los pacientes internados en unidades de cuidados intensivos, de quemados, o aquellos pacientes que han tenido alguna infección o tienen una infección en meninges, tracto urinario, piel, etc. Entonces, una de las cosas más importantes cuando estamos evaluando al paciente es considerar todos los aspectos del examen físico para determinar si el paciente que yo estoy evaluando podría tener sepsis y o shock séptico. La taquicardia es un signo muy frecuente y muy valioso, también muy precoz e inespecífico. Puede estar ausente si el paciente tiene hipotermia, pero cuando la taquicardia es sostenida y es inexplicable, es muy sugestiva del paciente en shock. Algunos pacientes, por lo contrario, pueden tener bradicardia, pero la taquicardia es mucho más frecuente, más precoz en el shock. Por eso es importante cuando evaluamos un paciente tratar de explicar la causa de la taquicardia, pero debemos estar muy atentos cuando esa taquicardia es inexplicable. El niño dejó de llorar, el niño dejó de tener fiebre, está acompañado de sus papás y tenemos una taquicardia que no podemos explicar. En el estudio realizado en el hospital Garrahan en pacientes con shock séptico hemos encontrado en el 92% de nuestros pacientes la presencia de taquicardia a su ingreso. Lo mismo sucede con la taquipnea. La taquipnea en general en el niño con sepsis es una taquipnea sin esfuerzo respiratorio. Ahora, la presencia de fiebre o la sospecha de un cuadro infeccioso cuando tengo taquicardia o taquipnea siempre debe hacer sospechar sepsis hasta que se demuestre lo contrario.
Algunos pacientes con infecciones pulmonares que luego progresan al shock séptico pueden tener un cuadro de dificultad respiratoria muchísimo más importante. Y si entonces tengo fiebre, tengo taquicardia y tengo taquipnea, tengo que preguntarme si pensé en sepsis. ¿Vos pensaste en sepsis? Y si pensaste en sepsis, tenés que buscar los signos de shock. ¿Y cuáles son esos signos de shock? Las alteraciones en el relleno capilar, como mencionamos previamente, son signos de shock. Un relleno capilar menor de 2 segundos se correlaciona siempre con un gasto cardíaco normal. Por el contrario, cuando el relleno capilar es lento, se considera patológico y se correlaciona con un gasto cardíaco disminuido propio del shock séptico frío, que es el más frecuente en los pacientes pediátricos. En un estudio realizado en el área de urgencias del Hospital Garrahan en el año 2014, el 82% de los pacientes pediátricos ingresados con shock séptico tenían alteraciones del relleno capilar. De ellos, el 78% tenían relleno capilar. Veamos un video de cómo se toma el relleno capilar. El relleno capilar hay que tomarlo con un objeto o bien con un vaso, 2, 3, y contar unos segundos. Claramente se ve un niño que tiene una infección severa en una unidad de cuidados intensivos, pero es importante tomar correctamente el relleno capilar en estos pacientes. Otro punto a considerar son las alteraciones en los pulsos. Los pulsos hay que palparlos, los pedios, los tibiales posteriores, el pulso radial, el femoral, el axilar. La presencia de pulsos siempre está relacionada con los valores de la presión arterial sistólica. Cuando los pulsos se palpan filiformes o de baja amplitud, estamos en presencia de un shock frío. Cuando los pulsos son saltones, es decir, pulsos amplios, estamos en presencia en general de un shock caliente por caída de la tensión arterial diastólica con presión arterial sistólica normal. La calidad de los pulsos orienta al estado hemodinámico del paciente. La disminución de los pulsos habla de un menor gasto cardíaco y por lo tanto indica que uno de los componentes de la entrega de nutrientes del sistema está siendo alterado. El aspecto del paciente, el tinte moteado, reticulado en el shock frío o rosado y rubicundo en el shock caliente como expresión de la vasodilatación es otro de los parámetros clínicos del shock séptico. El niño sin fiebre que continúa presentando mal aspecto se encuentra probablemente en shock. También es importante tomar la temperatura de las extremidades. Esto nos va a dar información útil acerca del tono vascular sistémico y es importante dependiendo del contexto en donde se está evaluando el paciente. En el shock séptico siempre va a dar una idea de la presentación del shock como frío o como caliente. Este es otro ejemplo de un niño con muy mala perfusión. Entonces tendríamos que preguntarnos también cómo está la perfusión en otros órganos y valorar el estado del sensorio, la pesquisa de signos clínicos que indiquen la perfusión de otros órganos comprometidos es muy importante a la hora de la evaluación. El 20% del flujo sanguíneo total está destinado al cerebro y el otro 20% a los riñones. Entonces, las alteraciones de la conciencia siempre nos van a señalar el compromiso de la perfusión cerebral y la disminución de la diuresis nos va a hablar de compromiso renal. En un trabajo realizado en el Hospital Garrahan con pacientes en shock, el 22% de los pacientes ingresados habían tenido alteraciones del sensorio al ingreso. Siempre colocar un colector de orina o una sonda vesical en el paciente con shock séptico, intentando hacer un balance estricto de los ingresos y los egresos. Un ritmo diurético menor de 1 mililitro kilo hora siempre es sugestivo de hipoperfusión renal. Por el contrario, una diuresis adecuada revela una resucitación adecuada de nuestros pacientes.
La inspección general también es muy importante, ya que la presencia de equimosis, petequias o sangrado son auxiliares en el diagnóstico temprano de cualquier coagulopatía asociada a la sepsis. Y este es el punto donde tengo que preguntar si el paciente tiene shock descompensado. ¿Y en qué voy a pensar? Claro, voy a pensar en los valores de la presión arterial. Entonces va a ser una presión arterial no invasiva. El shock séptico debe reconocerse antes de que aparezca la hipotensión, porque la hipotensión revela que han claudicado todos los mecanismos de compensación y constituye un signo tardío de bajo gasto cardíaco, ¿sí? El shock compensado tiene una mortalidad del 30%, perdón, el shock descompensado tiene una mortalidad del 30% versus el shock compensado que tiene una mortalidad del 7%, como dijimos al principio. En nuestra población, la presencia es un factor de riesgo independiente de mala respuesta al volumen, como hemos estudiado en el año 2014 y 2015 en el área de urgencias de nuestro hospital. Y un cuadro comparativo entre el shock frío y el shock caliente en relación a cómo está el relleno capilar, los pulsos, la presión arterial diferencial, la piel, etc. ¿Cuáles son los estudios complementarios que tengo que utilizar en un paciente? Bueno, un laboratorio básico de shock, pedir hemograma, estado ácido-base, glucemia. Existen laboratorios específicos en función de lo que tenga el paciente, los cultivos, radiografías y las interconsultas que correspondan. En el laboratorio básico, tratar de ver cómo están los órganos en general, entonces ver la función hepática, la función renal, agrupar por si el paciente necesita una transfusión, ver si hay coagulopatía, un hemograma que puede estar presente en cualquier lugar para definir si el paciente necesita transfusión de plaquetas o si hay plaquetopenia asociada como fenómeno de compromiso multisistémico. Y ahora brevemente nos vamos a detener en estos últimos 6 o 7 minutos en el tratamiento del shock séptico durante su primera hora, que es la llamada hora de oro. Y para ello es importante utilizar las guías de atención. Y estas guías de atención, elaboradas por distintas entidades científicas, tienen que ser adaptadas a los insumos, a los requerimientos y a las características propias de cada una de las instituciones. Nosotros hemos desarrollado la nuestra, pero cada institución debería desarrollar y adaptar, según las recomendaciones generales, las guías a sus recursos humanos y a sus recursos propios de cada institución. El segundo paquete es el paquete de la resucitación, donde tenemos que iniciar dentro de los primeros 15 minutos una serie de acciones que implican administrar oxígeno, obtener un acceso vascular, administrar fluidos, realizar cultivos, laboratorios inotrópicos. No hay evidencia publicada en relación a COVID y shock en pediatría hasta el momento, por lo que el caso de que un paciente tenga shock con COVID hay que seguir exactamente las recomendaciones publicadas por estas entidades, como pueden ser el American College of Critical Care Medicine, la Survivor Sepsis Campaign, el NIH u otras instituciones de reconocimiento a nivel mundial. Y esto hay que hacerlo paso a paso y minuto a minuto. En el minuto 0, cuando el paciente está en el área de reanimación o en el reconocimiento de shock, en la terapia intensiva o en el área de internación, mantener la vía aérea permeable, administrar oxígeno a alto flujo, obtener al menos 2 accesos vasculares e iniciar un monitoreo no invasivo. ¿Y por qué es importante identificar rápido? Porque hay que revertir rápidamente la perfusión de los órganos vitales. Hay que colocar un acceso vascular dentro de los primeros 5 minutos. Si usted no ha conseguido un acceso vascular periférico, tiene que colocar un acceso vascular intraóseo. La vía intraósea es una vía fácil de colocar y un muy buen acceso para poder realizar la expansión de volumen de estos pacientes.
Vamos a iniciar la administración de 10 a 20 mililitros por kilo de una solución cristaloide en los primeros 5 a 20 minutos. Esto tiene un nivel de evidencia 2C. Se puede pasar también Ringer lactato. Hay que utilizar la técnica de la jeringa, hay que hacerlo en push, hay que cuantificar el volumen y controlar los tiempos. También hay que corregir las alteraciones metabólicas e intentar, dentro de estos primeros minutos, iniciar el tratamiento con antibióticos y tomar las muestras correspondientes. ¿Hasta cuándo vamos a administrar el volumen? ¿O hasta que se reviertan los signos clínicos de shock? ¿O hasta que alcancemos la cantidad de volumen máxima propuesta por las recomendaciones recientes? ¿O bien cuando aparecen signos clínicos de sobrecarga? Estos signos clínicos de sobrecarga son hepatomegalia, tercer ruido o ruido de galope, rales crepitantes en las bases pulmonares que no estaban previamente, tos que no estaba previamente o inicio de taquipnea. Ante cualquiera de estos signos se debe interrumpir el aporte de volumen. Estos signos tienen que ser obviamente chequeados de manera periódica. Las últimas recomendaciones del Survive Sepsis Campaign en relación al volumen dicen que depende de las características y de los recursos del sistema de salud la administración de volumen. Puntualmente en sitios donde no hay acceso a la terapia intensiva, si el paciente tiene shock, pero ese shock no está descompensado, es decir, no está hipotenso, sugieren administrar solamente líquidos de mantenimiento. En cambio, si el paciente está en shock descompensado, es decir, hipotenso, de 10 a 20 mililitros por kilo hasta 40 mililitros por kilo. En sitios con acceso a la terapia intensiva pediátrica, hasta 60 mililitros por kilo, haciendo hincapié en identificar siempre los signos de sobrecarga. El otro punto importante que está dentro de este paquete es la administración precoz de los antibióticos. La precoz administración de antibióticos disminuye la mortalidad en la sepsis. Hay que intentar administrar el antibiótico adecuado para el foco que estoy sospechando en cada paciente. Por cada hora que se retrasa el tratamiento antibiótico, la mortalidad en el shock séptico aumenta entre el 7 y el 8%. Si hay alteraciones metabólicas, hipocalcemia, hipocalemia, hipoglucemia, deben ser tratadas también en este momento. Posteriormente tengo que volver a preguntarme si mi paciente sigue en shock. Vuelvo a hacer una valoración clínica porque ya me encuentro dentro de los primeros entre 15 y 30 minutos. Las recomendaciones dicen que en este momento, si el paciente sigue en shock, estoy en un shock refractario a fluidos y entonces debo iniciar mi tratamiento con drogas vasoactivas. Si estoy en un shock refractario a fluidos y es un shock frío, adrenalina. Si es un shock caliente, noradrenalina. Y siempre por vía periférica. La colocación de una vía central es un procedimiento técnicamente difícil y que consume tiempo. Por lo tanto, hay que iniciar la terapia con drogas vasoactivas por vía periférica, independientemente de dónde esté el paciente, en área de urgencias, en área de internación, arriba de una ambulancia. Es importante iniciar el tratamiento con inotrópicos precozmente para la evolución del paciente. Es una decisión que hay que tomarla, es desafiante, pero el tratamiento de shock séptico es sensible al tiempo y nosotros debemos hacerla independientemente de dónde se encuentre ese paciente localizado. Como el suministro de oxígeno depende de la concentración de la hemoglobina puede estar a un mínimo de 7 gramos por decilitro, así que este es el punto de corte que se toma para iniciar una transfusión en el caso de que el paciente con shock séptico tenga una anemia asociada.
remover el foco si el foco está presente, volvernos a preguntar si nuestro paciente está en shock. Si nuestro paciente ya vamos a estar cerca de los 60 minutos de atención y las recomendaciones dicen que sería el momento de definir al shock como refractario a drogas vasoactivas, catecolaminas, y ese paciente debería estar siendo trasladado a una unidad de cuidados intensivos. Conclusiones: el shock séptico debe reconocerse temprano. Hay que implementar áreas de triage y el desarrollo de herramientas de alarma para mejorar su reconocimiento precoz. Siempre el diagnóstico es clínico y considerar siempre que la hipotensión solamente define al shock como descompensado. Conclusiones importantes es adaptar los protocolos a nuestros servicios y además una vez que estén confeccionados hay que utilizarlos. Obtener acceso vascular en los primeros 5 minutos, administrar volumen dentro de los primeros 30 minutos con técnica de push, administrar inotrópicos dentro de la primera hora y antibióticos también dentro de la primera hora. Muchas gracias por su valiosa atención. Espero que esta charla les haya sido muy útil.